Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada martes, fielmente estamos aquí contigo, conectándonos a través de este medio. Bueno, ha sido una larga jornada, ha sido un tiempo más prolongado de lo que esperábamos, pero nuestro ánimo no decae. Nuestra alegría sigue intacta porque está basada en el amor de nuestro Señor, y además nuestro ánimo de hacer esta charla contigo también está intacto porque la verdad, como cada martes te lo digo, nosotros disfrutamos mucho hacer esta charla y esperamos que tú también disfrutes escucharla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Gracias por disponer un tiempo, por apartar un ratito de tu noche, de tu ajetreado horario para poder conectarte con nosotros. Acuérdate, siempre te encargamos un me gusta, un corazoncito, un comentario. Eso eleva nuestro ánimo, eleva nuestra emoción. Siempre ver que estás conectado con nosotros. Entonces, gracias te damos por estar con nosotros esta noche. Y bueno, saludamos a nuestros pastores de la Iglesia Transformación y Vida. Pastor David. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar esta noche más con ustedes. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y finalmente creo que yo creo que todos comenzamos una cuarentena con mucho temor, con mucha angustia de no saber qué iba a suceder, pero creo que han sido 3 meses de mucho aprendizaje, han sido 3 meses de valorar muchas cosas, de aprender muchas cosas, de muchos cambios, y creo que estamos cerrando pues esta etapa. No sabemos qué vendrá más adelante, pero al menos esta etapa de cuarentena, bueno, ya le vemos un poquito la salida, y queremos animarte a continuar, a seguir, a poder seguir buscando de Dios. Y bueno, yo siempre quiero aprovechar para dar anuncios, ¿verdad? Justo te iba a comentar que empezáramos a aprovechar. Pero ¿qué te parece si primero el pastor Enrique saluda a la audiencia y ya? Es que los anuncios. Ya. No, pues de la misma manera agradecido con Dios por este tiempo y esta oportunidad que tenemos de compartir contigo. Y bueno, siempre lo hemos dicho, y ahora que hemos estado en la iglesia en San Francisco, pues una vez más corroboramos que ciertamente hacemos esto por este proceso de estar ante este medio, pero nada que ver como al estar presente, ¿verdad? Y el estar compartiendo la palabra y estar en esa, ¿cómo podríamos decir? Acercamiento con la iglesia. Interacción, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy interesante y agradecemos a Dios este tiempo, y pronto ya vamos a estar juntos a estar compartiendo la palabra con ustedes. Bueno, Pastor David, ponnos al tanto de los avisos. Bueno, hemos ido avanzando ya en muchas cosas, ya estamos preparando todo para este regreso el día 12 de julio. Tenemos ya nuestras primeras reuniones presenciales, y bueno, ustedes saben ya la dinámica. Si alguien todavía no está enterado de esto, por ahí hay un video, se los vamos a volver a enviar esta semana. Hay información en la página, o mándenos un mensaje para preguntarnos. Ya hay toda la información de cómo será nuestro regreso. Solo quiero avisarte, principalmente en San Juan del Río, que el horario de las 10 de la mañana ya está cerrado, ¿sí? El horario de las 10 de la mañana ya está cerrado. Solo tenemos lugar para el horario de las 11:45. Entonces ya a partir de ahorita, los que se integren a estas reuniones, solo tenemos disponibilidad en el horario de las 11:45. En Tequisquiapan los 2 horarios todavía siguen abiertos, pero con ya próximos y con tendencia al primer horario. También, claro. Sí. Así es. Entonces, bueno, solo quería avisarles esto para que lo consideremos y estemos pendientes de los horarios. Bueno, yo quiero aclarar también que aunque el horario de las 10 de la mañana ya está cerrado, sí necesitamos que de todas maneras nos avises que vas a venir al segundo culto, al de las 11:45. No queremos para no rebasar. Exactamente, rebasar el cupo, el cupo solicitado por el gobierno, establecido por el gobierno, y no nos gustaría que si el domingo llega sin haber avisado, pues tengamos que limitar tu entrada porque ya tengamos el cupo
saturado. Entonces, aunque solamente queda el horario de 11:45, de todas maneras, por favor, confírmanos tu asistencia para poder llevar un control del número de personas que van a estar en ese culto. Así es. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema de esta noche. Y hoy tenemos un tema bien interesante, como cada martes. Wow. Sí. Como cada martes. Y el tema de esta noche es la fidelidad en el cristiano. La fidelidad en el cristiano. Y bueno, yo quiero iniciar como una introducción contándote una historia que leí y me gustó mucho. Y se llama La verdadera fidelidad. Y dice, y a la letra dice, un matrimonio nombró a su hijo con la palabra increíble. O sea, lo nombró, le puso por nombre increíble. Wow. Porque tenían la certeza que haría increíbles cosas a lo largo de su vida. Lo cierto es que lejano a aquel mandato familiar, increíble, tuvo una vida equilibrada y tranquila. Se casó y fue fiel a su esposa durante 70 años. Los amigos le hacían todo tipo de bromas porque su nombre no coincidía con su estilo de vida. Justo antes de morir, Increíble le pidió a su esposa que no pusiera su nombre en la lápida para evitar cualquier tipo de bromas. Cuando murió, la mujer obedeció el pedido y puso humildemente: aquí yace un hombre que le fue fiel a su mujer durante 70 años. Cuando la gente pasaba por ese lugar del cementerio y leían la placa, decían: increíble. Muy bueno. Así es. Increíble. Muy buena, sí. Bueno, una historia que retrata perfectamente Claro. un poco de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, porque a final de cuentas la fidelidad se refleja no solamente en nuestra relación con Dios, lo cual debería ser lo primordial, pero también la fidelidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, este tiempo ha sido una buena prueba para evaluar nuestra fidelidad como hijos de Dios. Sin iglesias, sin supervisión eclesiástica, sin horarios que cubrir. Ajá. Nadie veía si vemos Sin la transmisión, responsabilidades. sin responsabilidad. Nadie evaluaba si veíamos la transmisión de principio a fin, o si le íbamos adelantando al video, o si lo poníamos en un horario diferente. Realmente fue una buena prueba para nuestra fidelidad. Y yo quisiera empezar comentando eso, que yo creo que es importante. La fidelidad se mide en la tribulación. Así es. La fidelidad se evalúa en el tiempo de conflicto. Pastor Enrique. Sí, bueno, creo que una de las cosas muy importantes que hoy como en el mundo estamos viviendo es esa turbulencia. Y cuando yo digo turbulencia, y refiriéndose a lo que Maggie comentaba, esa prueba, ese momento, y ahí es donde se mide esa fidelidad a Dios, y a veces ahí es donde la actitud de la persona cambia en muchas situaciones, piensa otras cosas, en fin. Yo recuerdo una ocasión que venía yo volando, obviamente en un vuelo, en un avión, y llegando a la Ciudad de México encontramos una turbulencia, pero impresionante. O sea, fue, yo creo que una ocasión te comentaba sobre esto, y fue una experiencia inolvidable. O sea, era una turbulencia impresionante. En ese momento, el avión directamente, o sea, la sensación era que iba a pique, a caerse. Y casi nos salíamos de los asientos, por los cinturones nos detenía. Y toda la gente gritando, toda la gente, otros orando. Nos dábamos cuenta que había unos cristianos adelante de mí porque venían orando, otros rezando, otros... O sea, estábamos como ya... Bueno, en esas turbulencias hasta los ateos, ¿verdad? Hasta los ateos. Cabal. Entonces era impresionante, y es allí donde tú mides muchas cosas en ese momento, ¿no? La familia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esto, lo otro, aquí, allá. Entonces, todo este tipo de cosas que el mundo está viviendo en esa turbulencia de todo lo que se vive hoy,
altas, bajas, esto, lo otro, puede llegar a debilitar a la iglesia, puede desanimar a la iglesia. En estos últimos tiempos incluso pienso que habrá quienes dejen de caminar con Cristo, incluso puedan abandonar su fe en Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que en algún momento se están viviendo en este mundo, en una diversidad de cosas, ¿no? Entonces creo que va a ser importante de que podamos hablar de este tema y podamos aterrizar algunas cosas referente a esto, ¿no? Así es, sí, yo creo que definitivamente siempre nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra seguridad, nuestro carácter, todo lo que somos definitivamente siempre va a ser probado en los tiempos difíciles. Era lo que les decía, creo que no recuerdo bien si la semana pasada o antepasada. O sea, finalmente un luchador va a medir sus fuerzas en el ring hasta que está en el ring, claro, ¿no? Cuando está abajo, pues él puede considerarse el más fuerte de todos, pero hasta que se enfrenta con lo que hay ahí en el ring, con un peleador, con un contrincante, y le empieza a probar, a medir, pues ahí es donde te das cuenta de tus fuerzas. Entonces yo creo que esto es un factor importante a considerar, porque no solamente nuestra fidelidad, sino cada área de nuestra vida, nuestro mismo carácter es probado en los tiempos difíciles. Por eso es que a veces en los matrimonios hay mucha inestabilidad, porque cuando todas las cosas van bien en el matrimonio, es decir, cuando hay dinero, cuando ambos tienen trabajo, cuando tienen un buen ingreso, cuando hay una cierta estabilidad, bueno, son el matrimonio ideal, perfecto, se aman, se adoran y la pasan increíble. Pero cuando empiezan a haber situaciones de cambios, donde a lo mejor uno pierde el trabajo, otro pierde esto, hay falta de economía, no muy lejos el dicho lo que dice, ¿no? Que cuando el dinero sale de la casa, por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y esto es muy cierto, porque ahí es donde entonces, en esa olla de presión, ahí es donde se prueba el amor, la fidelidad, el carácter, y por eso es que en muchos matrimonios hay mucha inestabilidad. O sea, están bien cuando las cosas están bien, pero cuando algo se sale del control, empiezan los problemas. Y eso lo podemos trasladar pues a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la iglesia, ¿no? Totalmente. Mientras la iglesia está estable, está bien, mientras cada reunión ahí está mi lugarcito de mi sillita donde yo ahí siempre me siento, no hay ningún problema. Pero bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que aún hasta porque le cambiamos la silla al hermano, a la hermana de lugar o reacomodamos sillas, uy, ya no me gustó, ¿no? Y no las van a volver a poner como estaban antes. Entonces, y ya quitaron mi silla, ¿no? Y entonces son detallitos que aún en esos cambios tan pequeños es donde es probado nuestro carácter, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, lo que somos como seres humanos cada uno de nosotros. Entonces yo creo que sí, podemos partir desde ese punto en que en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de las pruebas, en el tiempo tal vez de la escasez, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de los cambios, porque a veces no solo es que todo sea malo, sino simplemente hay cambios, aún en los tiempos de los cambios en nuestras vidas, es donde es probada nuestra fidelidad. Amén. Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposo. O sea, aquí ¿tú? Presente. Los primeros meses, inclusive desde los primeros días, nos llamaban nuestros papás. A él sus papás, a mí mis papás. Y nos decían, ¿cómo van? ¿Cómo va todo de estos primeros meses? Y mi marido tenía una frase siempre. ¿Cómo les decías? Saldo blanco. Saldo blanco, saldo blanco. Siempre decías, saldo blanco. Y la verdad es que no es por presumir, pero nuestros primeros meses, nuestros primeros años fueron así, fueron saldo blanco. Hasta que llegó el chamaco. Hasta que nació Asaf. Claro. Cuando nació Asaf, como tú lo dijiste apenas, no es que fuera algo malo. No.
El nacimiento de un niño es una bendición, el nacimiento de un bebé es una gran bendición para una familia, pero es un desajuste. Pero son 1000 cambios, 1000 cambios. De la noche a la mañana. Sí, o sea, tanto por ejemplo en la persona, en la esposa, claro. Ahora ya no nada más es esposa, ahora ya es mamá, como en los horarios, en las rutinas, las noches sin dormir. Bueno. Miles de cambios. Claro. Y entonces, cuando Asaf nació, fue cuando el saldo blanco se tiñó. Se tiñó. De sangre carmesí. De sangre carmesí. Y entonces, ahí fue fueron unas semanas, ¿verdad? Fueron unas semanas, yo me acuerdo que eran unas semanas muy tensas, de muchas lágrimas. Tal vez llegamos al punto de algunos golpes. Gritos. Gritos. No es cierto. Golpes a la pared nada más. No, algunas discusiones un poco acaloradas. Y fue un proceso que nosotros tuvimos que encontrar la manera de readaptarnos a este nuevo estilo, a esta nueva estación de vida. Y que mira, gracias a Dios lo superamos y ahí está el muchacho y aquí estamos nosotros. Cantidad de matrimonios pues han vivido exactamente lo mismo, ¿no? En este proceso. No, y nosotros lo hemos vivido una vez, pero hay matrimonios que lo han vivido varias veces. Bueno, ya se van acostumbrando, ya como por el cuarto, quinto ya le agarraron el gusto. Definitivamente ahí en los momentos de fuego es donde la fidelidad, es donde la lealtad se ve probada. Se ve probada. Por eso me gustó esta historia donde dice que cuando escuchaban que este hombre había sido fiel a su esposa durante 70 años, decían, increíble. Claro. Increíble. Sobre todo en este tiempo en el que los matrimonios se deshacen porque el hombre quiere la ventana abierta y la mujer la quiere cerrada. ¿No? Claro. Detalles tan simples que hacen que todo se quiebre. Sí, realmente esa fidelidad y esa permanencia que tiene que ver con la fidelidad, precisamente en lo que mencionaban del matrimonio y todo, pues obviamente se ve reflejada, ¿no? En muchas situaciones que vivimos. La parte como iglesia, como cristianos, de la misma manera, lo que han mencionado, pero realmente el poder permanecer, me llama mucho la atención el significado y dice mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es decir, cualquier situación que vivamos, cualquiera la que pueda ser, eso no debe de afectar nuestro estado, nuestra decisión, nuestra determinación, nuestra meta, nuestro objetivo, lo que hemos decidido hacer, ¿no? Y eso es fidelidad. Eso es ser fiel a Dios, es incluso en el matrimonio, como este hombre increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, tuvo que ver con haber permanecido, porque seguramente en algún momento pudo haber dicho, agarro mis maletas y me voy. Y seguramente tuvieron conflictos él y su esposa. Definitivamente, hubo problemas. En la iglesia lo mismo sucede, ¿no? Y es como el dicho que se comenta siempre, donde hay gente hay problemas, ¿no? Y entonces obviamente que nada en un lugar familiar, iglesia, trabajo, escuela, habiendo gente, nada va a ser como color de rosa. Es decir, siempre habrá inconvenientes y situaciones. Pero ahí está la parte clave, permanecer, ser fiel. Esa es la parte interesante. Y ahí es donde somos probados. Si de verdad nosotros podemos permanecer o salir, ¿no? Y rápidamente quiero, porque esto, de hecho lo platicábamos en estos días con ustedes y hace mucho tiempo yo leía un libro que me llamó mucho la atención porque de verdad tiene algo muy especial esto. Este libro hablaba de lo que en aquel tiempo en China, los monasterios donde los monjes eran preparados, pues para muchas cosas, pero mucho de ello en las artes marciales. Y entonces algún aspirante que quería llegar a ser un monje llegaba al monasterio. Normalmente estos monasterios estaban en la montaña, no estaban en la ciudad, estaban en la montaña. Y entonces subían a la montaña, llegaban, pues te puedes imaginar, no estaba como protegido y un ambiente agradable. Llegaba, tocaba, había un monje que salía, abría la ventanita, veía quién era. El hombre le decía, pues es que yo vengo aquí porque quiero ser monje. Y le cerraban la puerta.
o la ventanita. Y ahí lo dejaban. Y entonces volvía a tocar y sabían que era él y no le abrían, ya lo ignoraron. Y lo ignoraron por días lo ignoraban. Aunque tocara y todo, lo ignoraban. Llegado determinado tiempo, ellos iban y abrían la puerta. Y si veían que el hombre estaba allí, decían, pásale. Has pasado el primer examen, permanencia. Lealtad, fidelidad. Sí. Y si veían que ya no había nada, no había nadie, decía, pues, este hombre no estaba listo para ser un monje. Sí. Y bueno, esto nos lleva a un punto final de lo que quiero compartir con ustedes. Y finalmente Dios está buscando una iglesia fiel. Dios está buscando cristianos, hombres de Dios que puedan permanecer, que puedan ser fieles. Cuando Cristo venga por su iglesia, pueda encontrar ese grupo, esa iglesia, ese remanente que han permanecido en medio de las circunstancias que en este mundo podamos vivir. Así es. Y es que finalmente la fidelidad, creo que a cada uno de nosotros es algo que va a marcar el rumbo de nuestra vida. Y como iglesia creo que hoy estamos en un proceso en el cual va a ser probada y es probada, está siendo probada nuestra fidelidad, nuestra permanencia, ¿no? Y yo creo que son dos conceptos que van ligados uno al otro. Esa fidelidad, esa permanencia, esa constancia, son conceptos que se unifican, que nos hacen avanzar y permanecer. Algo que yo creo siempre es que finalmente para lograr algo necesitamos estas cosas. Así es. O sea, si tú quieres lograr algo en la vida, si tú quieres lograr algo en la iglesia, si tú quieres lograr algo en tu familia, si tú quieres lograr algo en un negocio, si tú quieres lograr algo en un ministerio, definitivamente la permanencia y la fidelidad es lo que nos va a hacer en un futuro lograr. Así es. El objetivo de lo que queremos, ¿no? Y ahí es donde muchos perdemos la batalla. Ahí es donde muchos perdemos la batalla. Yo creo que en la historia o en el ejemplo que nos pones, muchos que quisieron llegar a ese monasterio, a ese lugar, tal vez muchos perdieron la batalla. Al simple hecho de llegar, estar ahí un día, 2 días, 3 días, no me abren, no nada, pues me voy. Exactamente. ¿No? Cuando la permanencia es el principio de poder lograr algo más. Así es. Ahora, lo interesante de esto es el tiempo de... Exactamente. Porque para muchos de nosotros permanecer o hablar de constancia o hablar de fidelidad, queremos que sea en 5 minutos. Claro. Ya fui constante, o como con el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, no, ya hice ejercicio. 3 días, sí. 3 días y no pasó nada. Claro. ¿No? O la dieta, o ahorrar. Ya ahorré una semana y mira, no ahorré nada. No, es que a veces pensamos que permanecer o la constancia o la fidelidad es de 5 minutos. Claro. Cuando si algo sucede para probar nuestra fidelidad, es el tiempo. Claro. Si hay algo que va a probar justamente nuestra constancia, nuestra fidelidad, nuestra permanencia, es el tiempo. Claro. No, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que esa es la clave para todo, como dices. Porque yo estaba recordando en este momento cuando en la Ciudad de México, te he platicado, Dios nos permitió iniciar un negocio. Yo recuerdo que cuando iniciamos, pues era como con todos los sueños, con todos los anhelos. Yo había salido de la empresa donde había trabajado por 8 años y dije, voy a hacer esto y vamos a hacer esto y empezamos a trabajar y todo. Pero, ¿sabes? Fue durante 3 años que estuvimos permaneciendo sin tener una utilidad del negocio. 3 años. ¿Cómo pudimos subsistir? Bueno, lo que hemos dicho siempre, la buena administración. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años, cuando a mí me liquidaron de la empresa donde yo trabajaba por 8 años, que fue un tiempo donde hubo la oportunidad, porque la empresa había quebrado, entonces estaban liquidando periódicamente gente. Ese día yo dije, yo me apunto, quiero que me liquiden, voy a empezar algo nuevo. Y entonces me dan mi liquidación y así como me la dieron, la metí al banco y era lo que me sirvió para comer. Y durante 3 años
no había ingreso, no había utilidad, era como, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Y seguramente hubo críticas. Claro, definitivamente mi suegra me decía, Enrique, pero ya, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué pediste ser despedido? Mira, allí, aunque fuera al paso del tiempo, por allí tenías esto, pero ahora no importa. Yo sabía lo que quería y yo sabía a lo que me iba a enfrentar. 3 años permanecí en eso, pero te digo algo, Dios es tan hermoso y fiel que cuando se terminaron los recursos, el negocio empezó a funcionar y a dar y a producir. Después de allí fueron 22 años del negocio donde Dios bendijo abundantemente. Yo no hubiera tenido eso si yo no hubiera aprendido a permanecer esos primeros 3 años. Y definitivamente es un principio que se aplica claramente a nuestra vida espiritual. Así es. A veces queremos lograr mucho con Dios, queremos hacer mucho para el reino de Dios. Pero la Biblia lo dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Cuánta gente ha venido con nosotros y nos ha dicho, yo quiero predicar, yo quiero tener un ministerio, yo quiero hacer grandes cosas? Y entonces el consejo es ese, empieza por lo poco, empieza paso a paso. Y a medida de que vamos siendo fieles en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Así es. ¿Verdad? Es muy interesante. Yo estaba leyendo a un hombre que justamente es un gran ejemplo de fidelidad, que fue Daniel, el profeta Daniel. Y estaba leyendo cómo él llega como un esclavo a la edad de 14 años. Y desde el principio él da señales y da muestras de su lealtad y de su fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias en las que estaba, porque era un esclavo. Claro. No iba como premio, no iba en intercambio cultural a Babilonia o en intercambio escolar, iba como esclavo. Claro. Entonces no estaba ni en condiciones de poner exigencias ni de poner sus límites o sus reglamentos. Él estaba en una condición de esclavo y tenía que obedecer. A pesar de eso, él demuestra la firmeza en sus convicciones, al no contaminarse a los 14 años. Y después en el capítulo 6 de Daniel vemos la historia del foso de los leones. Y estaba leyendo cómo en esa época de la vida de Daniel se calcula que él tenía aproximadamente unos 80 años de edad, 80, 85 años de edad. Pasó por 4 emperadores diferentes. Y a lo largo de todo ese periodo, que estamos hablando de promedio de 70 años, volvemos a ver a un Daniel fiel, a un Daniel leal y comprometido con sus convicciones, a pesar de que su vida estaba en peligro. Yo creo que acabas de hablar un concepto también muy clave para la fidelidad y la permanencia, y esas es nuestras convicciones. Así es. Mientras más firme de convicción seas en cualquier área, eso es lo que nos va a hacer permanecer. Así es. Es como a veces vemos gente tan aficionada, por ejemplo, a un deporte o a un equipo específico de algún deporte, que su convicción es: yo soy, bueno, no vamos a decir colores ni nombres para no entrar en complicaciones, pero yo soy de este equipo hasta la muerte. Y es una convicción que tienen. Y su convicción es que un día van a llegar a ser campeones, aunque han pasado 50 años y ese equipo nunca ha sido campeón, ¿no? Sí. O el último campeonato fue hace 40 años, ¿no? Pero este año, hoy sí lo va a lograr. Y cada año es la misma esperanza. Y es esa convicción de decir: yo hasta la muerte con este equipo, ¿no? Claro. Y la convicción que cada uno tenemos en las diferentes áreas de nuestra vida, eso es lo que nos hace permanecer. Sí. La convicción que tenemos de Dios, de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de nuestra salvación, de que ahora le pertenecemos a Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros, esa convicción, dependiendo de esa firmeza de convicción, será nuestra permanencia y nuestra fidelidad. Y bueno, el caso de Daniel y algunos hombres más lo demostraron firmemente, ¿no? Como esa convicción, cuando estuvieron a punto de entrar, cuando los iban a meter al horno de fuego, el gobernador les dijo, les hizo esa declaración y les dijo: pues tienen que adorarme y si no, los vamos a matar. Y la declaración fue:
pues aunque Dios no nos salve, de todas maneras, no lo vamos a hacer. Si Dios nos salva, qué bueno. Si Dios no nos salva, tampoco vamos a adorarte. O sea, es decir, había una convicción tan fuerte en ellos que eso los hacía permanecer. Eso los hacía permanecer en medio de todo. Mira, estoy leyendo un versículo en Apocalipsis 2, versículo 10, dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira, la instrucción dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Totalmente. Dice en Primera de Timoteo, yo también tenía un versículo ahí que dice que en Segunda de Timoteo 3, 12 al 15 dice que déjame, lo encuentro. Ahorita que mencionaste de las tribulaciones, dice Pablo le está diciendo a Timoteo, dice: los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, a veces la fidelidad tiene un precio que se tiene que pagar. No es algo fácil, y muy probablemente, como yo le preguntaba, pastor, hay críticas tal vez. Totalmente. Muchas veces nos van a tachar de fanáticos. Sí. ¿Cuántos de esos que tú dices que se comprometen y se casan con un equipo y todos los demás les dicen: pero si tu equipo es bien chafa, ¿no? Y tu equipo es bien maleta y no me importa, y mira, hasta la muerte. Y entonces puede haber críticas, puede haber burlas, pero ahí es donde se ve la fidelidad, ahí es donde se ve las convicciones. Claro, así es. Sí, hay un pasaje muy interesante en Lucas 18, versículo del 1 en adelante, y me llama mucho la atención cómo Jesús habla sobre este acontecimiento. Dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos, dice, para enseñarles que deben orar siempre y sin desanimarse. Este es uno de los puntos claves para poder permanecer en esa fidelidad hacia Dios, porque a veces oramos y no tenemos la respuesta inmediata y nos desanimamos. O hay quienes incluso, ¿verdad? Y conocemos testimonios de personas que tuvieron una necesidad X y por alguna razón, alguna X decisión, simplemente Dios no obró como estaban orando, como estaban pidiendo. Y eso hizo que se resintieran con Dios. Y dejaron de caminar con Dios. De hecho, conocemos a una familia, hace muchos años nos platicaban cómo ellos, principalmente el varón, predicaba la palabra, enseñaba la palabra, se convirtió de una manera increíble, Dios hizo cosas extraordinarias en su vida, pero hubo un tiempo donde tuvieron una crisis familiar, y en esa crisis familiar no hubo esa respuesta que ellos esperaban, y eso resintió tanto el corazón del hombre, que hoy se encuentra en el mundo. O como algunos que luego llegamos a ver en YouTube como si fuera algo para elogiar o para alabarles, ¿no? He dejado de ser cristiano y ahora estoy haciendo esto y esto y esto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, dice Jesús hablándoles sobre esta situación que muchas veces vivimos. Habló a sus discípulos para decirles, para enseñarles, deben de orar siempre sin desanimarse. Y les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. ¿Sí? Estaba pensando: es que esta mujer todo el tiempo viene y está aquí inquietándome. No tengo, dice, miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Esa permanencia, esa mujer de decir: de aquí no me muevo y voy a seguir, porque este juez
puede darme la respuesta a mi situación. Entonces Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que va a responder de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? Y esta es la interrogante. Cuando el Señor venga, cuando Él esté por la iglesia, la interrogante era, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Habrá gente que confíe en Dios? Y esto es interesante porque hay muchas veces que estamos en un proceso caminando como cristianos y llega un momento donde algo nos desanima y abandonamos el barco, abandonamos la fe, nos olvidamos y perdemos una bendición grande en la cual en un momento dado podemos tener de parte de Dios. Bueno, es interesante que mencione este versículo, pastor, Lucas 18:8, porque es Jesús diciendo, os digo que pronto le dará justicia. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y es muy interesante porque la palabra en griego para fe, que es pistos, es la misma que para fidelidad. Entonces, tener fe y ser fiel van íntimamente ligados. ¿No? Van íntimamente ligados. Si nosotros decimos que somos hombres o mujeres de fe, una manera de demostrarlo es siendo fieles. Así es. Porque a veces encajonamos la fe, lo hemos dicho en muchas charlas, encajonamos nuestra fe a esperar que Dios nos dé, a esperar una sanidad de parte de Dios, una provisión de parte de Dios, y sí tiene mucho que ver ahí, pero realmente la fe se demuestra a través de una fidelidad. Amén. Y de una fidelidad que se mantiene sin moverse, me dé o no me dé, me conteste como yo pienso o no me conteste como yo creo. Sí, así es. Así es. Yo creo que es interesante mirar cómo el hombre, el ser humano es tan cambiante, tan rápidamente cambia y deja sus convicciones, rápidamente se desanima, hoy sigue en una cosa, mañana sigue en otra, y eso habla de una inestabilidad en lo que nosotros somos y en lo que nosotros creemos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero si algo vemos en la palabra que es bien constante, es ser hombres y mujeres de un solo pensamiento, de una sola determinación, de no ser o de ser inamovibles, independientemente de las circunstancias y de las cosas que estemos pasando, ¿no? Porque a veces hablamos de fidelidad cuando estamos en procesos difíciles, pero a veces la fidelidad y la fe y la constancia y la permanencia, las convicciones, lo vemos hasta en cambios sencillos, naturales, que no precisamente tienen que ver con situaciones difíciles o turbulentas o de pruebas, sino que simplemente por cambios que se vienen a nuestra vida. Y algo que tenemos que entender es que finalmente la vida es una vida de cambios. O sea, como el pastor Enrique siempre nos lo ha dicho, nada es para siempre. Y el problema es ese, que nosotros queremos que las cosas sean para siempre, ¿no? Y mientras sea así, entonces sí soy fiel. Mientras sea así, entonces sí permanezco. Mientras sea en estas condiciones, entonces sí quiero. Y nosotros queremos que las cosas duren eternamente, ¿no? Compramos una televisión y queremos que la televisión nos dure 50 años, ¿no? Compramos un carro y queremos que el carro nos dure 50 años. Cuando no, tenemos que ir cambiando. La vida es una vida de constantes cambios. Y justamente por eso Dios lo sabe, la palabra lo sabe y nos enseña cómo, a pesar de los cambios que vienen a nuestra vida, tenemos que permanecer en un solo enfoque. Me gusta lo que esa plática, ese momento que tuvo Dios con Josué. Cuando Josué iba a comenzar este ministerio de ahora él ser el líder que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y es interesante porque, bueno, yo puedo imaginar un poco a Josué
que aunque Josué conocía perfectamente a Dios, era un hombre que, bueno, junto con Moisés, a veces Moisés se daba la vuelta, se iba y Josué permanecía en el tabernáculo, ¿no? O sea, Josué conocía a Dios. Josué sabía quién era Dios, pero Josué había pasado 40 años en el desierto junto con Moisés, pues ya en una dinámica, y además él no era el responsable de las cosas. Eso es ¿no? Importante. Pero ahora venía a una nueva etapa en su vida. Ahora él iba a ser el responsable de guiar al pueblo. Ahora él iba a dar y tomar decisiones que iban a ser trascendentales para el pueblo de Israel. Y esta primer conversación que tuvo Dios con Josué, para mí es crucial, porque yo puedo percibir un tanto como el temor, la angustia, el decir, ay Señor, pues ahora qué, ¿cómo le voy a hacer? Paquetote que sí, me toca. Dios, y esa incertidumbre de los cambios que iban a venir en su vida. Y me gusta mucho cómo Dios habla con Josué y cómo le va inyectando fe, le va inyectando confianza y le va diciendo, no te preocupes, lo mismo que le prometí a Moisés, te lo he prometido a ti, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú pises, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar delante de ti, nadie te va a hacer frente, yo estaré contigo como lo hizo con Moisés. Es decir, va hablando con él. Y finalmente hace esta declaración y le dice, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados. Sé fuerte y valiente. Y dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y esto es una parte interesante que tenemos que aprender. ¿Van a venir cambios? Sí. Justo estamos en un momento histórico en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, donde están sucediendo muchos cambios. Y seguramente muchos estamos experimentando este tipo de cambios en nuestra vida. Pero la palabra nos enseña a ¿qué? A permanecer firmes, fieles, de un solo pensamiento. Es decir, dice la palabra, obedece la palabra y no le muevas, no le cambies, no le agregues, ni le cambies ni a derecha ni a izquierda. Es decir, enfócate en eso y eso es lo que te va a dar la victoria al final del camino, en medio de los cambios. Entonces yo creo que esto es interesante porque finalmente como iglesia, como iglesia, en términos generales estamos pasando por un proceso de cambio, por un proceso de situaciones que yo apenas les decía en esta semana a los muchachos de alabanza, yo les decía, tal vez nunca podamos volver a tener y hacer lo que hacíamos antes. Y son cambios que vienen a nuestra vida. Y cuántos en esos cambios, como tú decías al principio, cuántos en esos cambios no nos perdemos. Claro. No es que ya no es que así ya me da miedo, no es que así ya no quiero, no es que así ya no me gusta, no es que ahora hay que hacer más. No, y entonces esos cambios vienen a traer esa inestabilidad. La palabra nos enseña en todo tiempo a ser hombres y mujeres fieles en un pensamiento, en una palabra. Por eso es importante conocer la palabra, para que independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, la palabra sea la que nos mantenga centrados, enfocados, en una convicción, en un pensamiento concreto, no fluctuantes, no sí o no indeciso. No, este es mi punto, este es mi objetivo, esta es mi convicción, y eso es lo que nos hace permanecer fieles, aún en medio de los cambios que podamos experimentar, ¿no? Yo me acuerdo cómo Pablo, la verdad es que no recuerdo en cuál de las cartas, pero al despedirse, él dice saludos a todos los que aman a Cristo con un amor inalterable. Y para mí un amor inalterable habla de eso, de una fidelidad. Y vemos cómo el mismo Dios le reprocha eso a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí va mucho por ahí, y yo creo que la fidelidad tiene que ver mucho con el corazón, tiene que ver mucho con el amor que sentimos por Dios. Yo apenas ayer o antier les comentaba a los pastores que
nosotros, la Iglesia de Cristo, hemos subestimado mucho el precio que se pagó por nuestra salvación. Hemos subestimado mucho el enorme privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Yo el domingo les compartía que no hubo algo que Dios haya visto en nosotros por lo cual nos eligió. Claro. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, Él puso sus ojos en nosotros. ¿Por qué en mí? ¿Y por qué no en mi vecino? ¿Por qué no en mi vecina? No lo sé, pero claro, es un enorme privilegio el ser hijos de Dios, y creo que parte de esa fluctuar nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fe, está ahí, está en ese hecho de no entender quién es nuestro Dios, no entender y no tener la revelación de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que costó nuestra salvación y del honor que tenemos al portar el nombre, claro, de hijos de Dios. Así es. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, mira lo que dice. Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Es decir, hombres, mujeres, firmes en lo que creemos, en lo que Dios es para nosotros, en esa convicción de saber que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y creemos que Dios es nuestro Dios, pues entonces sigámoslo con fidelidad, independientemente de lo que pueda venir a nuestras vidas, ¿no? Pastor, iba a comentar algo. Lo que decías es importante porque, igual lo que ahorita comentaba David, era el hecho de tener una convicción clara, ¿quién es Dios? Y cuando hay una revelación y una convicción realmente, ¿quién es Dios en tu vida? No es una religión, no es acostumbrarte a algo que aprendiste nuevo en tu vida, es algo donde tú sabes que Dios está guiando, está bendiciendo, está tomando un plan de vida para cada uno de nosotros. Y cuando entendemos realmente quién es Dios, entonces no hay nada que te pueda apartar de Él, y sobre todo tú puedas permanecer siendo fiel a su palabra, porque ese es uno de los factores interesantes. Dios dice algo en la palabra y nosotros a veces la cuestionamos, o no la creemos, o la tenemos por tardanza, o decimos esto no es para mí. Es decir, hay una serie de cuestionamientos. Pero si realmente sabemos quién es Dios, entonces va a haber una credibilidad, va a haber una acción, va a haber un mover, una determinación en mi vida para poder caminar en esa fidelidad hacia Dios, hasta llegar el momento del cumplimiento de la palabra, hasta llegar el momento de lo que Él ha declarado para mi vida. Es como, quiero terminar con estos dos enfoques. Uno, por ejemplo, hemos dicho que la venida del Señor está pronto. Y el pastor David mencionaba el domingo en San Francisco. Bueno, algunos dirán, es que por 2000 años han estado hablando que el Señor viene pronto. Y no ha venido. Pero ¿qué dice la palabra? Que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, dependiendo lo que Dios determine en el proceso para hacer, va a prolongar días hacia nosotros en la percepción de Él. Para Él, mira, 1000 años es un día, es nada. Y si lo vemos desde ese punto de vista, por eso el Señor dijo que no tardo, regreso pronto, ¿no? Y ese como a lo mejor regreso pronto era, pues para mí en 2 días estoy aquí, ¿no? Después que para nosotros son 2000 años. Pero para nosotros lo vemos tan tangible las cosas que en base a eso tomamos decisiones. Y ese es el gran problema. Porque la otra parte es cuando podemos creerle a Dios. Y mira en Lucas capítulo 2, versículo 25, me encanta este pasaje. Porque dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaba el día, el momento. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe?
1 año, 2 años, 100 años, no sé, esperaba, dice, la consolación de Israel, es decir, la salvación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Allí estaba la palabra ya, la promesa. Es decir, Simeón sabía que Dios hacía una declaración, una promesa, una profecía. Por lo tanto, dice que no, la promesa, la profecía que el Espíritu Santo había revelado a Simeón, le dijo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Antes, es decir, esa es la promesa. Y te aseguro que Simeón iba todos los días al templo, iba y venía, su vida cotidiana, iba y venía, iba y venía. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, a lo mejor igual siguió envejeciendo, ¿verdad? Y no veía, no llegaba. Pero él permaneció en la promesa, fiel a lo que Dios le había dicho. Simplemente le dijo, no vas a morir hasta que tú veas, dice, el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Me explico? Y eso Simeón alcanzó a ver la promesa. Además, pero sí, hay muchos en la palabra que fueron fieles a pesar de no ver lo que ellos esperaban. Así es, exactamente. De hecho, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los discípulos que estuvieron con Jesús y lo escucharon hablar del día del Señor y de todo lo que iba a pasar en un futuro, ellos murieron esperando que ese día iba a llegar. Sí. Cuando ellos dicen, es que el Señor va a venir pronto, ellos estaban esperando que pasara en su tiempo. El apóstol Pablo lo mismo. Y vemos en Hebreos capítulo 11, en Hebreos 11:39 dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. ¿A quién vemos en Hebreos? Bueno, vemos a un Gedeón, vemos a un Abraham, vemos a un Moisés. Y dice, pero me llama mucho la atención la segunda parte, dice, ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. No lo vieron. Así ellos es. No lograron ver lo que Así ellos es. estaban esperando, Así es. pero a pesar de eso, se mantuvieron fieles. Y me acordaba de un testimonio de una mujer que yo escuché una vez, que ella oraba mucho por la salvación de su hijo, y toda su vida estuvo orando por la salvación de su hijo, y ella creía en la palabra de Dios que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ella oraba y ella decía, Señor, yo te he creído y yo sé que mi hijo se va te va a entregar su vida y va a vivir para ti. Y esta mujer murió. Murió, y en su funeral su hijo se convirtió a Cristo. ¿Sí? Fue una mujer fiel hasta la Así muerte, es, sí. aunque no alcanzó a ver el cumplimiento de lo que ella estaba esperando en Dios. Pero eso no quiere decir que el cumplimiento se vio comprometido. El cumplimiento de la palabra llegó, aunque ella no lo vio, pero ella se mantuvo hasta el último día de su vida. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Permanecer el tiempo que tenga que ser, claro, en las circunstancias que tengan que ser, creyendo y confiando en que las promesas de Dios serán cumplidas. Claro. Ese es un factor importante, ¿no? Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, justamente hablando de eso. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Claro. Y creo que es importante el concepto sin titubear, Claro, porque es lo que Dios le reclama a la iglesia, que perdieron el primer amor. Así Podemos mantenernos firmes o fieles, pero ¿en qué calidad? Claro. No, y una cosa es la fidelidad y la confianza y la esperanza que podemos tener de hombre a hombre, de humano a humano, a nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Claro. Porque finalmente a veces ponemos más nuestra confianza en el hombre que en Dios. Más nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra fidelidad en el hombre que en Dios. Y finalmente el hombre va a fallar. Claro.
Y es por eso que muchas veces hay tanta gente herida, lastimada, porque creyeron en un hombre, confiaron en un hombre, pusieron su fe en un hombre, fueron fieles a un hombre. Claro. Y cuando obviamente el hombre falla, pues obviamente el corazón lo resiente. Pero cuando hablamos de serle fiel a Dios, cuando hablamos de confiar en Dios, de esperar en Dios, hermano, Dios no falla. Claro. Dios no es hombre para mentir, Dios no es infiel, Dios es un hombre fiel y verdadero, que si sus palabras y sus promesas están ahí, serán cumplidas. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos firmes, sin titubear, en esa esperanza que tenemos en Dios. Sí, yo creo que solamente podría añadir que Jesús viene por un remanente, como hemos mencionado, y es una iglesia que ha guardado su corazón para Él. Una iglesia que no se ha dejado distraer por el mundo, porque el mundo está haciendo eso. Todo lo que hoy se está viviendo son distracciones, distractores, para que nos apartemos, nos desenfoquemos, no dejamos de ser fieles a Dios, de permanecer, y entonces son una serie de distractores, porque yo he estado pensando ahora en el regreso como iglesia, a retomar poco a poco, todavía hay una diversidad de distractores, y esos distractores son los que a veces nos enfocamos e impiden que podamos retomar lo que tenemos que hacer, porque al final del camino, a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios, es para servirle, para adorarle, para alabanza de su gloria, no a otra cosa. Entonces, si hacemos otra cosa, estamos perdiendo el rumbo, nos estamos distrayendo. Entonces, el mundo ha utilizado una serie de distractores para apartar a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios viene, por eso a mí me llama mucho la atención que dice la palabra que Dios está buscando, Dios viene por un remanente, por un grupo que ha guardado su corazón para Él, que no se ha dejado distraer por el mundo, que no se ha desanimado ante las circunstancias, que día a día está allí esperando ese momento especial, ¿no? Y alimentándose de la palabra. Entonces, yo espero en Dios que podamos aprender esto y podamos empezar a visualizar la importancia de poder quitar todos estos distractores que hay en nuestra vida y enfocarnos en esa fidelidad, en ese llamado, en esa búsqueda de nuestro Dios. Bueno, aprovechando el comentario, pastor, yo quiero compartirte una frase que escuché acerca de este tema y me pareció bien fuerte, la verdad, pero no es más que la realidad. Y es de un pastor que dijo, la infidelidad es adulterio espiritual. Sí, no, definitivamente. Entonces, y lo vemos... no es un concepto que se le ocurrió, lo vemos en la palabra, porque vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios compara a Israel con una mujer adúltera. Porque dice, yo te desposé, yo te elegí, y tú te fuiste a buscar a otros dioses, tú te fuiste a buscar, dice, a otros pozos, cavaste otros pozos, cuando yo era la fuente de vida, de agua viva para ti. Entonces, y después en el Nuevo Testamento vemos a Dios comparando a la iglesia con una novia. Entonces, ese es el nivel de fidelidad que Dios espera de nosotros como iglesia. Entonces, sí, realmente cuando, lo que usted dice, cuando hay otras cosas que roban nuestro corazón, es comparable a un adulterio. Claro. Es como cuando tenemos a nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, pero nuestro corazón está con otra persona. Y tal vez vivimos con él, pero el corazón está en otro lado. Y lo que dices es exactamente lo que sucede en esa infidelidad espiritual, como de la misma manera en el matrimonio o en cualquier otra cosa. Tú estás en una empresa, en un trabajo, en un lugar, tienes tu familia, tienes tu esposa. Conocí un caso de verdad lamentable donde yo trabajaba en aquellos años, como esta persona entró a trabajar a esta empresa, conocíamos a su esposa, a sus hijos, su familia, todo súper bien, una familia estable, muy bien, pero de repente entró un distractor allí en la vida de este hombre, que fue precisamente la secretaria que tenía en su trabajo, era su secretaria en el trabajo, ¿no? Entonces, ese acercamiento, esa distracción, esa tensión, esa empezó a desviar al punto
donde se separaron, se divorciaron y terminó casado. Robó el corazón. Sí, exactamente. Ese es el punto. Entonces lo mismo está pasando en el mundo. El mundo está robando el corazón de la iglesia con una serie de distractores que no nos damos cuenta, que estamos enfocándonos y como, no pasa nada, es esto, aquí y allá, pero no, son distractores que están robando incluso el corazón. Cuando te des cuenta, dejamos de caminar con Dios y dejamos de ser fieles a Dios y nos involucramos en cualquier cosa del mundo. Tan solo lo podemos ver en este tiempo de cuarentena, ¿no? Sí. O sea, tan solo fueron 3 meses. Sí. Sí, claro. ¿No? Y vamos a poder mirar cómo tal vez en muchos, en términos generales, esos 3 meses fueron suficientes para distraer nuestro corazón. Totalmente. Un enfriamiento. Para distraer nuestro espíritu, nuestro corazón. Y solo bastaron 3 meses. 3 meses, así para es. que a lo mejor, y digo, no hablamos específicamente de transformación y vida, sino a nivel iglesia general, en términos generales, la iglesia de Jesucristo, solo fueron suficientes 3 meses. Así es. Para que tal vez muchos Así es. ahora dejen de seguir caminando con Dios. El amor de muchos se enfriará. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo de esta noche. Ay, siempre nos falta tiempo y nos sobra tema. Así es. Pero bueno, esto da para mucho y creo que es un tema bien importante que necesitamos considerar como hijos de Dios, porque justamente como lo hemos dicho reiteradamente, el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca, dice la palabra de Dios, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Señor Jesús. Y definitivamente, y yo tengo esa convicción muy fuerte, este es un tiempo decolador. Así es. Este es un tiempo en el que se va a empezar a separar el remanente fiel del resto de la gente. Claro. Y entonces, ¿dónde vamos a estar tú y yo? Claro. Ese es el punto. ¿Dónde vamos a estar? En ese grupo fiel que se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las tentaciones, porque a veces, como decía el pastor David, ni siquiera son conflictos, ni siquiera son turbulencias, son simplemente tentaciones, cambios, ajustes, atractivos de otro tipo, ¿no? Pero Dios viene por ese remanente fiel. Él lo estableció así en el Antiguo Testamento. Él siempre dijo, va a haber un remanente que se va a mantener fiel, y en la iglesia va a pasar lo mismo. Va a haber un remanente que es ese remanente el que va a ver el rostro de Dios. Y ese, hermano, tiene que ser nuestra esperanza y nuestro motor. Amén. Bueno, como decía Pablo, saludos y bendiciones a los que aman a Dios con un amor inalterable. Amén. Inalterable. Gracias, Pastor Enrique. Amén. por sus comentarios esta noche. Gracias, Pastor David, por enseñarnos, por recordarnos el corazón de Dios. Gracias a ti por conectarte con nosotros esta noche, y te esperamos este próximo jueves a las 8 de la noche en nuestra transmisión de alabanza y de adoración. Queremos mandar un saludo hasta Colombia a la familia de nuestro hermano Diego. Consuelo, te mandamos un saludo, un abrazo a su hija y a toda su familia. Gracias por también conectarse con nosotros. Y bueno, un saludo, un abrazo a toda la familia Transformación y Vida y a todos nuestros amigos en otros lados del país y en otros países también. Amén. Te amamos, te extrañamos, pronto te vamos a ver. No se te olvide confirmar tu asistencia a los cultos del próximo 12 de julio. Amén. Dios te bendiga y que pases una excelente noche. Dios te bendiga.